From San Jose, Costa Rica, in Central America, we are broadcasting for Radio Sai Global Harmony. We offer this program at Bhagavan's Lotus Feet and from Prashanti Nilajam to the rest of the world. Now, there follows a special Spanish hour. Sai Ram. Hay una sola religión, la religión del amor. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. Hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Hay un solo Dios, y es omnipresente. Presentamos Satya Sai Baba, Amor en Acción. Desde San José, Costa Rica, en el centro del continente americano. Conozca cada sábado una parte de la figura del maestro espiritual más importante de la India y de cómo más de 150 millones de personas en el mundo, en 120 países, han transformado sus vidas en base a sus enseñanzas. Los dejamos ahora en compañía del licenciado José Alberto Cabezas, de sus invitados y de sus reflexiones. Tener 70 años de juventud es a veces más esperanzador que tener 40 años de vejez. Ward Howe. Sed de tal manera y vivid una vida tal, que si todo hombre fuera como vosotros y toda la vida fuera como la vuestra, esta tierra pudiera ser el paraíso terrenal. Brooks. Amor es aquello que hace esclavos a los libres y libres a los esclavos. Y no se sabe en qué consiste esencialmente el amor, si en esta esclavitud o en esta libertad. Ramón Llull. En este programa 164, dándole gracias a Dios que ya empezamos a dar los primeros pasos por este año 2011, felices de que sea también un año en que creemos y le pedimos a Dios que nos dé todo el impulso, la fuerza, el entusiasmo que tenemos hoy para seguirles transmitiendo los mensajes espirituales de Bhagavan Sri Satya Sai Baba cada semana, como lo estamos haciendo desde hace ya 3 años y resto. Recordándoles que estamos entonces en la www.elamorenaccion.com, www.elamorenaccion.com, para la transmisión también en Costa Rica, para todo el territorio nacional, por Radio América 780 AM, una señal inconfundible, como se dice, dándole gracias a Dios también porque siempre tenemos el apoyo técnico de Uriel Dávila detrás del vidrio, diciéndole que a Uriel, que siempre le está mandando saludos, don Antonio Caro de Canadá, siempre me pregunta por él, así que igual nos escriben muchas personas a jose@elamorenaccion.com o al apartado postal 5691-1000 San José, Costa Rica. También un apoyo muy grande que nos da Gustavo Chetini desde Buenos Aires con materiales que nos envía, que no lo podríamos tener si Dios no hubiera puesto en el camino ese apoyo también de Gustavo Chetini, a quien le mandamos un abrazo, no solamente de amigos, sino especialmente de hermano. Vámonos hoy con ¿Quién es Sai Baba? Mahavir ki jai jaikar, Mahavir ki jai jaikar, Mahavir. Yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para ver que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva.
No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector o credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos para mi rebaño o algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria, este principio natural, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Continuamos con ¿quién es Bhagavan Sri Satya Sai Baba? Hablamos de Gustavo Cettini. Gustavo Cettini nos envía, colabora con nosotros con materiales que da el filósofo académico universitario Héctor Omad. Cada vez que escuchamos a Héctor Omad nos detenemos realmente, detenemos nuestra vida. Quisiéramos detener los instantes porque aprendemos enormes cosas. ¿Por qué lo estamos presentando aquí en Sai Baba? Porque Sai Baba nos ha dicho muchas veces: no me sigan a mí, sigan mi mensaje. El mensaje de Sai Baba es un mensaje de valores, de principios, de formas de conducirse, de modos de ser, de transformación de nuestra vida. Y Héctor Omad lo que nos viene a hablar hoy es precisamente de eso, de los valores y principios fundamentados en las enseñanzas de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Tenemos una entrevista que le hicieron en Argentina en un programa de televisión que se llama A Puertas Abiertas, la periodista Alejandra Violey, y nos los han sido facilitados para que durante este programa 164 y el programa 165 escuchemos a Héctor Omad. Importante, de verdad. Nos va a hacer calar hondo las enseñanzas de Bhagavan Baba. Escuchemos. Y ya te voy a presentar a nuestro invitado de hoy, un lujo. El último programa del año, yo lo disfruto terriblemente. La gente que lo quiere, lo conoce y lo ama dice que es un maestro, y es así. Él es Héctor Omad, profesor de filosofía y por sobre todas las cosas, como digo yo, un ser humano que ya no existe. Gracias. El tema que íbamos a hablar hoy era, claro, de los valores, de los antivalores, y el otro día conversando con él en un riquísimo café que nos estuvimos tomando, dijo algo que yo digo, tengo que empezar el programa con esto. A ver si te acordás cuando vos hablabas del secreto, y yo quiero agregar ese secreto para tener una vida equilibrada, armoniosa, y después le agregarás vos todas tus palabras, que era el pensamiento, la palabra y las acciones. Que estén coordinadas, que estén unidas. Claro, es la gran tarea de todos nosotros como seres humanos. En realidad, Alejandra, para explicar esto y que quede ubicado dentro de un contexto, se podría decir que algunos grandes filósofos se han preocupado a lo largo del tiempo por dos problemas fundamentales. Uno de ellos es querer averiguar lo que es la vida, lo que es el mundo. Algunos lo sintetizan con la frase: el filósofo es un buceador de profundidades para sacar a la luz lo que está escondido. Es como si uno tuviera una bolsa y la da vuelta, ¿no? Sacar a la luz lo que no se ve. Porque la sospecha de todo gran filósofo es que detrás de lo aparente, detrás de lo que me rodea, hay otro mundo latente que hay que entresacar. Y el filósofo abre boquetes en esa realidad para tratar de ahondar y captar eso que está profundo. Es decir, apetece el saber, apetece la claridad, apetece la luz. Ese es el saber. Pero no solamente se ha dedicado a eso la filosofía o los grandes filósofos. Se han preocupado también por averiguar cuál es la mejor forma de vida que puede llevar el ser humano en forma individual y en forma social para alcanzar la felicidad, o si no es tan optimista en creer que la felicidad sea posible, para liberar esta vida, esta existencia nuestra de cada día, del sufrimiento, del mal y del dolor hasta donde sea posible. Un gran filósofo llegó a decir alguna vez: el problema del conocimiento es importante, el problema de la lógica, del razonamiento es importante, pero el problema del sufrimiento lo es mucho más. Y muchas veces una lágrima tiene raíces más profundas que una sonrisa. Entonces, ¿cómo liberar al hombre, cómo liberar al ser humano, cómo atenuar la carga de sufrimientos que a veces la vida tiene? El ideal de toda gran filosofía es alcanzar un estado
de mayor lucidez, de mayor equilibrio, de mayor paz con uno mismo y por supuesto con quienes nos rodean, en el campo de la familia, en el campo del trabajo, en el campo de la sociedad. Y partieron de una sospecha que los hechos confirman. El mejoramiento de las personas es el mejoramiento de la sociedad. La transformación del individuo es la transformación del mundo. Toda sociedad requiere para ordenarse un sistema político, económico, jurídico, que esté ordenado al bien común, que busque la mayor justicia, que atenúe las desigualdades. Y ese es un trabajo a los cuales o al cual se dedican gente que está en la profesión, digamos. Pero lo importante es también ver con qué se complementa ese planteo. ¿Cómo mejoramos al hombre para que se adapte mejor a esos sistemas que a lo mejor en teoría se presentan mejores? Porque yo puedo tener hermosas constituciones, fantásticos reglamentos, hermosos proyectos, pero si el ser humano no está dispuesto a cumplirlos, es como poner agua en un vaso agujereado. Entonces, muchos ideales humanos fracasan porque fracasa justamente la base, que es la formación y el perfeccionamiento del ser humano. Ahí tiene que hablar el filósofo, el pedagogo, el educador y la persona preocupada para que las personas sean mejores. Ahora, cuando intentaron profundizar cómo se puede ser mejor en esta vida, descubrieron que nosotros tenemos un problema respecto a los demás seres vivientes. Somos complejos. Un animal, por ejemplo, vive según sus pautas instintivas. Uno sabe cómo se va a comportar un perro o un gato porque está dentro de su especie. El problema es con el ser humano, porque se puede comportar de muchas maneras distintas. ¿Por qué puede suceder eso? Ante todo y sobre todo porque tenemos una naturaleza múltiple. Tenemos cuerpo, tenemos instintos, tenemos deseos, tenemos sentimientos superiores, raciocinio, voluntad. De manera que parecemos como un agregado de partes, al punto tal que en nuestra condición natural uno mismo experimenta que está hecho de partes. A veces está contento, a veces está triste, a veces defiende una idea, al día siguiente ya no le tiene tanto entusiasmo, pasa del odio al amor, del miedo a la acción valiente. Notamos que tenemos una naturaleza múltiple, como si fuéramos un montón de cosas adentro de nosotros. Un filósofo llegó a decir muy bien, el hombre, la mejor definición que se puede dar es que es un ser ondulante, está cambiando, y es diverso, parece que estuviera hecho de partes. Bastaría con que uno hiciera la experiencia, anotar un día, de la mañana a la noche, las cosas que va sintiendo, y se asustaría, porque encontraría que parece que fuéramos muchos en uno solo. Entonces, el paso de esa multiplicidad a la unidad es la gran tarea de la educación y de la vida. Porque si no hago ese trabajo, entonces soy un ser fragmentario, contradictorio, conflictivo, porque llevo la disgregación en mí. Naturalmente la disgregación tiene que manifestarse en el exterior, porque la disgregación está dentro. Entonces, ¿cómo coordinar, cómo unir, cómo sintetizar nuestro ser? Unidad, integridad y armonía es lo que hay que lograr. ¿Cuándo una obra de arte es bella? Cuando tiene unidad, cuando tiene integridad, cuando tiene claridad. Lo mismo pasa con el ser humano. Entonces la filosofía, cuando pretende proponerle a los seres humanos cómo vivir, dice, el ser humano, en estado natural, no está terminado. Tiene que completarse. Dan una hermosa frase, ¿no? El ser humano, cómo es, según lo vemos en la vida diaria, en la sociedad en que le toca vivir, y el ser humano, cómo podría llegar a ser si desarrolla todas esas capacidades latentes que lleva. La gran noticia de esta noche, la hermosa noticia de esta noche, es que todos nosotros llevamos un potencial interior de riquezas a desarrollar, que son extraordinarias. Por eso está la gran confianza que siempre subsiste con respecto al hombre. El hombre puede estar hundido en el egoísmo, la violencia, la crueldad, podemos hasta desesperar de cómo se comporta. Sin embargo, lleva latente esa posibilidad de mayor unidad, de mayor claridad y de mayor armonía, que es justamente la frase esa de unir su ser. ¿Qué está pasando que hay tanta violencia? La gente, ¿qué se está jugando? Es lo que decíamos, Alejandra. Hemos confiado demasiado en que los resortes externos puedan controlar la vida, y es verdad que la controlan. Incluso en Argentina hasta hemos soltado, hasta hemos aflojado esos resortes, así que tampoco tenemos demasiado control externo. Pero aunque existieran controles externos más o menos idóneos o adecuados, falta lo otro, falta la educación de las personas. Una persona no es educada porque sepa demasiadas cosas, o porque esté muy informada, o que conozca 3 o 4 idiomas. Una persona, desde el punto de vista humano, está educada cuando está humanizada, cuando desarrolló cualidades
valores y virtudes que la hacen humana. ¿Cuándo un ser humano es auténticamente humano? Cuando es capaz de respeto, cuando es capaz de bondad, cuando es capaz de justicia, cuando es capaz de comprensión, cuando es capaz de generosidad. Si no, no está completo como ser humano. Y fíjate que es un gran problema, porque en las escuelas se sigue creyendo que estar educado es estar informado. La información es una parte importante de la educación, como las destrezas y las habilidades técnicas, pero verdaderamente, y es urgente, y en Argentina es urgentísimo, la idea de que tenemos que alfabetizar moralmente a la población, no solamente intelectualmente, y la alfabetización moral es el desarrollo de cualidades y valores. Entonces, si ¿Dónde comienza esto, Héctor? Obviamente en la casa, ¿no? Por supuesto, pero hay un problema, Alejandra. Como los valores se consideran como un adorno que se agrega a la vida y no como lo esencial, entonces todo el mundo predica valores, pero no se practican ni se viven. De nada me sirve a mí tener un ideario o un conjunto de valores incluso anotados en la pared si no estoy dispuesto a practicarlos. Por eso es urgente que padres, educadores, clases dirigentes retomen a la idea de que hay que educarse concretamente en las virtudes y en los valores. Ahora, ¿quién empieza es el tema? Porque los valores son enunciados que no tienen vida si no se encarnan. Por eso muchas veces hay que aplicar el famoso proverbio de los españoles. Tratar de ser en palabras corto y en obras largo, dice el español. Quiere decir practicarlos. Claro. Son tan sencillos en realidad. Son fáciles, lo entendemos enseguida. Pero hasta Ahora, pequeñas cosas, Héctor, porque vos vas por la calle y muchas veces se ven desde los autos, o a veces la gente que va caminando, abren un caramelo, revolean, terminan un cigarrillo, lo tiran, una lata la tiran, porque las calles no están mugrientas gracias al Espíritu Santo. Alguien la tira. claro, Alejandra, porque como no hemos educado en el respeto, en la delicadeza, en la comprensión del prójimo, entonces si yo le doy después reglas para que no tire el papel, para que no pase el semáforo cuando está en rojo, está bien, pero son medidas aisladas. Lo que yo tengo que educar es el carácter de la persona. Y eso es un problema que empieza en la crianza de los hijos, que sigue en la escuela y que sigue incluso en la educación que hacemos a diario cuando vivimos con los demás, en el trabajo, en la calle, en los medios de comunicación. Ahora, ¿dónde está lo efectivo de toda esta historia? En vivirlos, en encarnarlos. Esa es la gran solución. Por eso los filósofos dicen, está bien, primero tengo que tener un plano a donde quiero llegar, pero después el plano lo tengo que poner en marcha. Si a mí, por ejemplo, me dan un plano de una hermosa ciudad, y yo me quedo mirando el plano, y hablo todo el día del plano, y no voy a la ciudad, no conozco la ciudad. Con los valores pasa esto, y está ocurriendo mucho ahora. Todo el mundo habla de valores y nadie los practica. Muchos predicadores, pocos practicantes. No funciona el asunto. Es preferible practicar un solo valor y no hablar de 1000 valores. Entonces, ¿cómo se instrumentan, Alejandra? Viviéndolos. Todos sabemos de qué se trata respetar. Respetar no es abusar del prójimo, ni manipularlo, ni usarlo, ni explotarlo. Sabemos que es así. Si yo lo empiezo a hacer, tengo el derecho moral y la autoridad intelectual de exigírselo al otro. Pero si no lo hago yo, no podemos salir. Y vos fíjate que vos estabas citando ejemplos diarios de falta de respeto en la relación humana. Y eso empieza con la consideración por el otro. Por eso, esas cualidades, antes se decía, se daban en la crianza. Claro. ¿Cierto? Que uno aprenda a respetar al otro, que se sienta después del otro, en fin, todas esas consideraciones elementales, que uno come correctamente en la mesa, que no le arrebata el alimento al otro. Uno va aprendiendo esas cosas. Gritar que se puede hablar. Exacto, que es muy importante. Por eso los filósofos han sistematizado. Una persona pasa de la animalidad a la humanidad cuando desarrolla cualidades intelectuales, cualidades afectivas y cualidades voluntarias. Me preocupa cuando, bueno, no sé qué pensarás vos de lo que está ocurriendo en Buenos Aires, ¿no? Sí, tengo que ir a la pausa. Las grandes masas movidas por violencia, que en realidad yo creo que se está aprovechando de esa gente que tiene ciertas necesidades como de vivienda o algunas otras cuestiones, y que son manejadas, porque no puedo creer que la gente sea tan violenta y que se estén matando en Buen Constitución o en los barrios que uno ha visto. Sí, pero por eso va a llevar un tiempo, Alejandra, siempre que se inicie. Eso yo siempre digo, hay que educar en frío, no cuando los acontecimientos estallan porque nadie escucha, y además cuando uno está en un momento de violencia es inútil que le diga que sea no violento. Eso se hace cotidianamente, incluso en los momentos de relativa tranquilidad. Se va preparando a la gente, se la va educando. ¿Qué es ser no violento? ¿Cómo controlar las pasiones? Entonces, si uno va educando,
cuando estalla el conflicto, está un poquito más preparado para resistir. Si no, está la prédica, la persona pone la buena voluntad de aceptarlo, pero como no está educado en el carácter, ante el primer conflicto va a estallar violentamente. Bueno, ha sido maravilloso como lo hemos podido escuchar a Héctor Omada. Es un deleite y también un aprendizaje enorme. Esto fue captado de la televisión argentina, del programa A Puertas Abiertas de Alejandra Violey. Bueno, apenas podemos seguir continuándolo la próxima semana, la segunda parte de esa entrevista, y estoy seguro que no la vamos a querer perder. Sigamos.
Estén siempre saturados de amor. No utilicen palabras venenosas en contra de nadie, porque las palabras hieren más fatalmente que las flechas. Hablen suave y dulcemente. Tengan compasión del sufrimiento y la ignorancia. Hagan el esfuerzo máximo para ampliar el ungüento de palabras tranquilizadoras y dar socorro oportuno. Ahora presentamos Sai Baba, su mensaje. Uno de los últimos discursos de Bhagavan Erisate Sai Baba lo dio el 22 de noviembre del 2010, en las vísperas de su cumpleaños. Nos habla sobre las relaciones de las personas, la necesidad de armonía, pero básicamente sobre lo que significa el matrimonio. Oigamos. Encarnaciones del amor. Todos ustedes quieren que Swami diga al menos unas palabras. Piensan, qué lindo sería si Swami hablara unos minutos. Sin embargo, no quiero decir nada acerca del actual sistema de educación. Al principio, Chandramati estaba aterrorizada por el furioso incendio en la selva. Tanto ella como su esposo e hijos estaban rodeados por las llamas del violento fuego. Nadie se explicaba por qué se vieron repentinamente rodeados por las furiosas llamas. En realidad esto era un juego divino. Por fin, Chandramati utilizó su poder de verdad y castidad, y el fuego fue extinguido en un instante. Cuando Chandramati oró, hubo una lluvia torrencial. Por una parte había un furioso incendio, y por otra, una copiosa lluvia, y el fuego fue finalmente extinguido por completo. También, Savitri estaba dotada de un gran poder de austeridades y castidad. Hasta fue capaz de impedir que el señor Yama, el señor de la muerte, tomara la vida de su esposo. Discutió con Yama y le dijo, la vida de la esposa depende de su marido, y la del marido de su esposa. Uno no puede vivir sin el otro. De modo que si quieres tomar la vida de mi esposo, tómame también a mí. O de lo contrario, perdónale a él la vida. No estamos separados el uno del otro. Mi principal obligación es proteger la vida de mi marido. Finalmente, entonces, Yama, el señor de la muerte, tuvo que revivir al marido de Savitri. ¿Hay en este mundo, en algún país o en alguna región, donde se pueda hallar una mujer como Savitri, capaz de traer a su esposo muerto de vuelta a la vida? Ese poder divino está latente en todo ser humano. El hombre debe de extraer este poder desde su propio interior y puede utilizarlo no solo para sí mismo, sino también para los demás. En aquellos tiempos, la esposa consideraba al esposo como su propia vida y viceversa. Pero lamentablemente hoy la situación no es la misma. En esta sagrada tierra de la India está rodeada por los 7 mares. En la tierra, muchas mujeres como Damayanti y Savitri efectuaron intensas austeridades. Todas son mujeres de gran castidad, pero hoy no encontramos tales mujeres de tanta castidad. Una mujer casta es la que considera a su marido como su propia vida y depende por completo de él. Una mujer casta es alguien que no replica duramente a su marido. En ella no hay ni el más leve defecto.
No tiene ningún deseo egoísta. Todo lo que hace es por su marido. Ni siquiera mira a hombre alguno, excepto a su marido. Solo de una mujer así se puede decir que es una verdadera mujer casta. Pero las señoras actuales no siguen a sus maridos, no escuchan lo que dicen sus maridos. Cuando la mujer sigue a su marido, y óiganme bien, y el marido también a su mujer, y ambos llevan una vida de armonía, entonces el país entero alcanza la paz y la prosperidad. Es debido a las diferencias entre marido y mujer y a la desunión de la familia actual que el país y el mundo está sujeto a un problema tras otro. Tanto el esposo como la esposa deben entenderse mutuamente y adaptarse el uno al otro. Una mujer casta que obedece estrictamente las órdenes de su marido puede hacer cualquier cosa. Si prepara comida para su marido con agua salada del mar, ésta sería cambiada en agua dulce. Cuando la esposa obedece las órdenes de su marido y el marido satisface los deseos de su esposa, el futuro de la familia está seguro y a salvo. Si hacen lo contrario, la familia está sujeta a un gran sufrimiento. Puede que tanto el esposo como la esposa actúen decentemente mientras están en su casa, pero apenas salen de ella se permiten toda clase de maldades. Si no hay unidad y armonía entre esposo y esposa, no tiene objeto emprender prácticas espirituales. Cuando la esposa sigue a su marido y el marido sigue también a su esposa, hay una gran felicidad en la familia. Esfuércense por lograr esa unidad y armonía en sus familias. Entonces toda la vida le resultará feliz y tranquila, sin ninguna clase de preocupaciones. Todas las preocupaciones de ustedes son de su propia factura. No fueron dadas por Dios. Dios no está en algún lugar distante. Él es inmanente en el ser humano. Deben tener una fe inconmovible en esta verdad. Entonces habrá felicidad, no solo en el individuo, sino también en la sociedad. Un corazón puro es el templo de Dios. Por lo tanto, cultiven el amor en sus corazones. Lo conseguirán todo en la vida. En la familia habrá paz y prosperidad cuando tanto el marido como su mujer compartan los mismos puntos de vista. Una mujer casta es alguien que no piensa en otra persona ni otra cosa, excepto en su marido. Una mujer que vive con tan resuelta fe en su marido puede lograr cualquier cosa en su vida. Cuando ambos siguen caminos diferentes, no puede haber en la familia paz ni felicidad. Ustedes no deben permitir que su mente oscile de un lado a otro. Deben enfocarla totalmente en Dios. La contemplación en Dios es la base para alcanzar unidad y armonía en la familia. Cuando la esposa le ruega a Dios, el esposo se convierte en una buena persona. Las castas mujeres de antaño como Sita y Damayanti tenían una devoción inconmovible hacia sus maridos. Sita fue retenida como cautiva en Lanka durante 10 meses, pero ni siquiera una vez miró el rostro de un hombre. Pasaba todo su tiempo en la contemplación de Rama, sentada bajo un árbol en el bosque de Ashoka. No se movía para nada. Como fue la mujer de castidad tan grande, pudo probar su pureza a través de la prueba del fuego. Dios es solo uno, no dos. Es el morador de tu corazón. Si contemplan en Él constantemente, también ustedes llegarán a ser divinos. Con cualquiera que se encuentren, considérenlo como una encarnación de la divinidad. Eso es el principio de la divinidad. Si por el contrario siguen los desvaríos de su mente y van arbitrariamente de aquí para allá, ¿cómo podrán llegar a ser Dios? Cuando van a su colegio, ¿por qué tendrían que mirar para todos lados y permitirse un chismorreo vano? Enfoquen sus mentes en el objetivo para el que han venido. Hagan su trabajo sin cultivar contactos innecesarios. Cuiden de sus familias. En eso no hay nada de malo. Nadie les está diciendo que descuiden sus deberes mundanos. Vivan en el mundo y realicen sus tareas, pero tengan siempre sentimientos divinos. Mucha gente va a sitios en romerías en busca de Dios. Piensan que podrán encontrar a Dios en tales sitios. Ay, hombres tontos. Dios no está en ningún otro lugar. De hecho, ustedes mismos son divinos. Dios está presente en todos. Dios es uno solo, y está presente donde quiera que lo busquen. Está en ustedes, sobre ustedes, debajo de ustedes. Dios está más allá del nacimiento y la muerte, y es el morador de todos los seres, en la forma del Atma. Está presente en todos los seres humanos, desde el niño hasta el anciano. El mismo Dios está presente en una hormiga, en un mosquito, y en todos los pájaros, bestias y animales. Por lo tanto,
No se molesten yendo a buscar a Dios, por aquí y por allá. Donde quiera que miren está presente Dios. En cualquier persona que vean está Dios. No tiene una forma diferente. Todas las formas son suyas. El ser cósmico tiene miles de cabezas, ojos y pies, dicen los Vedas. Cuando ustedes se sientan a meditar, sus mentes vagan para aquí y para allá. No deben permitir que su mente vagabundee, sino tenerla siempre estable. Cuando van a una playa, oyen a las olas haciendo el sonido del Om. Cuando se concentren en ese sonido, se olvidarán de todo. Dado que todos ustedes son jóvenes, quiero enfatizar este punto. No desarrollen oposición ni diferencias entre ustedes. Las controversias dan lugar a muchos problemas. En estos días, mucha gente se casa no una, ni dos, ni tres, sino hasta 4 veces. Esto no es una buena práctica. Sean resueltos. Aun cuando alguien los haga enojar, no peleen con esa persona. Entiendan que peleando con otros se hacen daño a sí mismos. Controlen sus pensamientos. Esta es la cualidad de una persona verdaderamente educada. Esto se llama educare. Junto con educación, ustedes tienen que tener también educare. Cuando tengan educare, lo tendrán todo: salud, felicidad, paz y prosperidad. Eso es lo que quiero que entiendan. Todo se convertirá en bueno para ustedes si hacen puro a su corazón. Por lo menos de hoy en adelante, tomen por el buen camino. Si alguien trata de llevarlos por el mal camino, no le presten ninguna atención. Aun si esa persona viene a ustedes y trata de iniciar una conversación, ni siquiera la miren a la cara. Simplemente ignórenla y aléjense de ella. Los estudiantes deben vivir con unidad en todos los asuntos, pero hoy la unidad ha desaparecido por completo. Por otro lado, la enemistad está aumentando. Cuando un estudiante obtiene buenas notas, los demás estudiantes de la clase comienzan a sentirse celosos de él. Esto no debería ser así, porque los celos dan lugar al odio. Habrá más divisiones si la política se introduce en las instituciones educativas. Por lo tanto, todos los estudiantes deben de vivir en unidad y solidaridad. Ustedes deben de lograr la unidad. Hoy no hay unidad entre los jóvenes. Primero y principal, los jóvenes deben ofrecerse ayuda mutuamente. El fin de la educación es el carácter. Si el carácter de ustedes es bueno, podrán conseguir cualquier cosa en la vida. Pueden pensar que ganaron medallas de oro, adquirieron altos grados y lograron nombre y fama. Pero si les falta carácter, esos grados son un simple trozo de papel. Es esencial para ustedes que custodien su carácter. Solo quienes lo hacen son verdaderamente sabios. Mientras Ravana se estaba llevando a Sita hacia Lanka, ella dejó caer todos sus adornos en un manojo que cayó en una montaña. Cuando Rama y Lakshmana iban en busca de Sita, Sugriva les mostró este manojo. Rama le pidió a Lakshmana que viera los ornamentos e identificara si pertenecían a Sita. Lakshmana replicó: hermano, nunca miré al rostro de Sita y por lo tanto no sé si estos ornamentos le pertenecen o no. Solo puedo reconocer las tobilleras porque las he visto, mientras ofrecía mi reverencia a sus pies todos los días. Sita, Rama y Lakshmana vivieron juntos en la selva por casi 14 años, pero ni siquiera una vez miró a Lakshmana el rostro de Sita. ¡Qué persona de corazón puro era Lakshmana! Cada vez que tenía que hablar con Sita, le hablaba con la cabeza inclinada hacia abajo. Por ser una persona tan noble, podía disfrutar la fortuna de la proximidad con Rama. Cuando Lakshmana cayó inconsciente en el campo de batalla, Rama dijo: si busco, podría encontrar una esposa como Sita, pero no un hermano como Lakshmana. Puedo resistir la separación de Sita, pero no la de Lakshmana. Así de fuerte era el lazo de amor entre Rama y Lakshmana. También los estudiantes deben de cultivar una unión así, considerando a todos como sus hermanos y hermanas. Todos son seres humanos, todos son hijos de Dios. Por lo tanto, ustedes deben de vivir en unidad, sin dar cabida a ninguna diferencia. Este es mi mensaje de hoy para ustedes. Este fue el discurso del 22 de noviembre del año 2010 que diera Bhagavan Irisate Sai Baba en las vísperas de su cumpleaños a sus estudiantes.
Si he entregado todo a Dios, ¿por qué soy objeto de tantas pruebas y tribulaciones? Quien verdaderamente se haya entregado a Dios no hará esa pregunta. A pesar de que yo me he entregado, sigo sufriendo, demuestra que la entrega no es genuina, porque cuando se ha entregado todo, ¿dónde hay espacio para el yo? A continuación, un testimonio. La semana pasada presentamos la primera parte de una entrevista que hicimos desde América Latina hasta España con Carmela Quesada, la coordinadora de difusión de España, de la Madre Patria. Carmela nos había contado la semana anterior sobre la experiencia de una gran cantidad de europeos del norte y del sur de Europa que habían ido a visitar a Prachante Nilayam ahora en el mes de agosto del año 2010. Y le estábamos preguntando que como cuántas personas habrían ido, y ella nos respondió así. Eso te iba a preguntar, más o menos cuántas personas, entiendo que de España fueron como 700 españoles, ¿cierto? No, vamos a ver. De España fuimos 152. Ah, ok. En total, con todos los países del sur de Europa, seríamos unos 600 y pico. Ah, ok, esa es la información que tenía, correcto. Exactamente, no. España era uno de los países que más gente, con más participantes. Era, por número de participantes, creo recordar que era Italia primero, después España, Grecia, y después ya en menor cuantía el resto de los países. Bueno, también tengo que decirte que exceptuando Francia, el resto de los países que se representaban suelen ser países muy pequeños también. Suiza es un país muy pequeño, Rumanía es un país muy pequeño, quiero decirte, y va proporcionalmente representada, ¿no? En ese Me sentido. imagino que Rusia fue muy grande la delegación. No, Rusia actuó sola. Rusia tuvo su actuación antes de nosotros. Quiero decirte, unos días antes de nosotros, Rusia actuó solo como país. Ella actuó solo como país. Nosotros, como te digo, son los países más o menos que te he enumerado, ¿no? Que me he dejado varios en el tintero, pero seríamos 13 o 14 países, ¿no? Y Rusia actuó sola. Sí, y actuó la devoción en Rusia a Bhagavan y Risa Kesaibaba ha sido muy grande desde hace muchos años. Bueno, lo de Rusia es una auténtica, eso sí que es una auténtica revolución. Eso sí es una revolución, realmente, ¿no? Lo de Rusia, ¿no? Porque un país que tiene la historia que tiene, y está, ¿no? Que se haya volcado, que cada vez tenga más devotos ese país, ¿no? También es verdad que las cosas allí socialmente y políticamente han cambiado, ¿no? Pero realmente es un fenómeno muy curioso, y ahí ves tú muy claramente o muy evidentemente la mano de su alma, ¿no? O sea, cómo él mueve en los países que han tenido una vida difícil, especialmente difícil, ¿no? Y Rusia ha vivido una situación muy difícil durante muchísimas décadas, ¿no? Y para bien, ¿no? Todo ha cambiado, y bueno, hay unas libertades que antes no la había, incluida la libertad religiosa, ¿no? Por ejemplo, que eso es muy importante, ¿no? Y cómo él ha movido esa enorme devoción que estaba ahí latente, porque a mí siempre me ha parecido una auténtica barbaridad mandar o legislar o prohibir las creencias de una persona, las creencias internas, espirituales de alguien, ¿no? Y bueno, en este caso concreto de Rusia, lo ha tenido que vivir durante muchísimas décadas, ¿no? Y precisamente ahí es donde surge esa legión de devotos tan grandísimo que hay en la organización SAI, y fuera de la organización, quiero decirte, como devotos de su alma, ¿no? Es una cosa muy bella. Muy Carmen, precisamente en ese tema te voy a contar algo que creo que quizás no sepan en España, y incluso en América Latina también no lo están conociendo, y yo lo voy a decir ahora en Amor en Acción. ¿Sí? Estamos verdaderamente impresionados, aparte de felices,
por la manera de cómo ha crecido casi inimaginablemente la devoción a Sai Baba en Cuba. Hemos recibido de Cuba, por ejemplo, las fotos de la celebración del cumpleaños y otras celebraciones que han habido. Y te digo, Carmen, y a todos los oyentes en América Latina, es multitudinario. Sí. Cuesta mucho realmente que haya 2 o 3 países en América Latina con más afluencia de personas y con más interés de personas de seguir el mensaje de Bhagavan Enrique Sai Baba que en el centro SAI de La Habana, que con todas las limitaciones, porque hay que aceptar que Cuba, a diferencia de Rusia, como que no ha terminado de transformarse, no ha terminado de salir de ese capullo, la mariposa todavía no vuela y todavía hay mucha restricción. Claro. Sin embargo, en Cuba estamos impresionados, Carmen, que es lo que vos estás diciendo que sucede también en Rusia. Claro, es que ten en cuenta, fíjate qué curioso, porque estás hablando de Cuba, país maravilloso que yo no conozco, pero que adoro. Y adoro a su gente y adoro esa parte de su cultura maravillosa. Tenemos connotaciones históricas también con España, evidentemente. Adoro su música, su alegría de vivir ante las dificultades. Pero también es verdad que por su situación política y por su situación de restricciones de determinadas cuestiones, ¿no?, que en otros países son muy libres, pues es muy curioso que también esté ocurriendo esto, como acabas de decir, en Cuba, ¿no? De todas maneras, yo creo que hubo un punto de inflexión cuando vimos la visita del Papa a Cuba, ¿no? O sea, ahí parece que fue una cosa, es decir, bueno, parece que puede haber un poquito de mano abierta en este tema, ¿no?, de la libertad religiosa, o de que, bueno, sean más flexibles, ¿no? Y evidentemente, pues lo que estábamos hablando, o sea, es algo, aunque históricamente o socialmente sean dos cosas diferentes, pero si estamos hablando de una situación común, que es la no libertad religiosa, la no libertad de practicar, ¿no?, de manera social unas creencias, ¿no? Entonces no me extraña nada, Baba está ahí moviendo las maracas, como diría, está moviendo las maracas y el son con los cubanos, diciendo, venga, no me extraña nada, no me extraña, y es bello, claro. Carmen, yo quiero preguntarte algo sobre España, pero terminemos esta linda conversación y esta descripción que estás haciendo, que tenés la particularidad de que nos estás contagiando a todos de ese amor que sentís, esa ternura para analizar las cosas que sucedieron en Prachanti. Sí. Quiero preguntarte, bueno, ¿cómo encontraste, estuviste en agosto entonces, sí, ¿cómo encontraste Prachanti, cómo encontraste Puttaparthi, el pueblo que rodea al ashram Prachanti Nilayam? Sí. Y también cómo encontraste en aquel agosto la figura física de Bhagavan, de Enrique Sai Baba, y qué sentías que él transmitía en ese momento con ese esplendor que todos le sabemos. Ya. Bueno, pues como te comentaba antes, pues resulta que al ser un año de peregrinación, pues evidentemente había muchísima gente en la propia ciudad, o sea, en el pueblo, en Puttaparthi, y el ashram estaba absolutamente full, o sea, lleno, absolutamente lleno hasta, como decimos en España, hasta los topes, ¿no? Hasta los topes. Estaba completamente lleno, había un ambiente muy lindo, darshanes multitudinarios, te puedes imaginar, ¿no? Bueno, pues un ambiente de alegría muy grande, de anhelo muy grande, porque nosotros estábamos allí ensayando, pero a la vez ya estaban los alemanes, habían llegado gente de Sudáfrica, ya habían llegado los de creo también los de Indonesia, o sea, todos estaban esperando ahí para que le llegara su turno, ¿no? Para que le llegara su turno de actuación, con lo cual había un movimiento y una vorágine de auténtica peregrinación, ¿no? O sea, lo que es una coincidencia, aunque todos sabemos que en Prachanti Nilayam lo normal es que encuentres gente de todo el mundo,
de todo el mundo, de todos los países, de todas las razas. Eso es lo frecuente allí, pero en este caso concreto y con motivo de la peregrinación, pues la aglomeración de gente de otros países fuera de India pues era mayor, ¿no? Por este acontecimiento y por estos acontecimientos que se iban a llevar a cabo con el tema de las actuaciones y los programas culturales. Entonces, un ambiente muy lindo. Swami había algunas mañanas que salía, otras mañanas, como es habitual, generalmente sale muy poco por las mañanas, pero de vez en cuando pegaba la sorpresa, precisamente el día que uno no estaba allí, ¿no? Que no estaba en el darshan de la mañana, te enterabas de que había salido, ¿no? Y entonces, ¡ay, caray, que salió y tal, ¿no? Pero eso eran los de menos. Nunca fallaba en el darshan de la tarde, nunca. Tengo que decirte que, bueno, tampoco tenía una hora fija para salir Swami. Generalmente sale o salía, o sigue haciéndolo más o menos, alrededor de las 6 de la tarde, 6:15, 6 menos cuarto, o casi a las 7 de la tarde, ¿no? O sea, para los que estamos habituados, que llevamos tantísimos años yendo allí, Sairán, pues nos resulta ya muy tarde, ¿no? O sea, como que Swami está saliendo muy tarde, ¿no? Pero bien, él sabe cuándo tiene que salir y él sabe cuánto tenemos que esperar, por qué y todo eso. Si no hay que entrar en ese diálogo mental porque entonces nos perdemos ahí, ¿no? Y bueno, todo muy bien. En cuanto a la figura de Swami, su figura física, mira, yo tengo que decirte una cosa, José. Desde que Swami hace unos años tuvo esa especie de accidente o de percance físico inexplicable para muchos de nosotros, comprensible para los mismos también, ¿no? Porque no podemos descifrar por qué permitió que aquello ocurriera, por qué sí, por qué no, qué nos quiere decir con todo esto. Tú sabes que hay mil especulaciones, explicaciones del por qué Swami está así, ¿no? Mira, José, eso es lo de menos. Personalmente para mí es lo de menos. Precisamente tengo que decirte una cosa. Desde que Swami tuvo este percance cósmico, como yo le llamo, este percance cósmico, para mí tengo la percepción de que está más impresionante que nunca. Personalmente. Llevo yendo a verlo desde hace 12 años. Tengo que decirte que he tenido darshanes absolutamente impresionantes, increíbles, de llorar, de una ananda infinita. He tenido a lo largo de estos años, pero tengo que decirte que precisamente desde que Swami tuvo este percance en el cual podemos especular todo lo que queramos, personalmente para mí está más imponente que nunca. Esto coincide, Carmen, perdón, esto coincide con una, yo le llamo una pequeña consternación que ha tenido un grupo importante de devotos en América Latina y posiblemente en Europa también. Sí, seguro. Porque en el reciente cumpleaños de Swami, bueno, nuestros ojos físicos han visto el cuerpo físico de Swami, pues un poco más lento, un poco desmejorado, claro, un poco más anciano, y como que esto ha llamado mucho a la confusión. Y aprovecho estos conceptos que vos estás aclarando para consultarte qué significa en realidad lo que vos nos podrías decir, qué significa esta visión de Swami de esta manera. Mira, lo que puede significar para cada uno es diferente. Es verdad que puede haber coincidencia en grupos o en unos sectores de los devotos de Swami en tener una impresión de por qué Swami tiene ese deterioro físico o que lo encuentra con un deterioro físico. No nos olvidemos de una cosa, Swami tiene 85 años. Por Dios, fijémonos en algunos de nuestros mayores que podamos tener al lado nuestro, ya sean padres, abuelos, vecinos, gente de la calle, personas muy mayores que tienen 85 años y que evidentemente Swami tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo físico como el tuyo y como el mío. Pero hay una enorme diferencia y él está sometido a las leyes del deterioro del cuerpo. Es un deterioro natural, es un deterioro celular, es el envejecimiento. Eso es un hecho natural en el momento que uno tiene cuerpo. Pero hay una grandísima diferencia
entre los 85 años de Swami y su deterioro físico y lo que Swami es. Swami tiene una edad física, pero Swami no tiene edad mental. Swami no tiene edad de sufrimiento. Swami no tiene edad de sentidos. Bueno, vibrante oír a Carmela, la española, hablándonos para toda América Latina. Y no tenemos más que despedirnos diciéndoles que la próxima semana nos veremos con el Ojo del Espíritu, nuevamente por los 780 AM todo el territorio costarricense de Amor en Acción y en la página web www.elamorenaccion.com, donde pueden oír este programa y los 163 ya programas anteriores. Si quieren pedirnos cualquier información es jose@elamorenaccion.com, jose@elamorenaccion.com, o al apartado postal 5691-1000 San José, Costa Rica. Y también llámenos en Skype, el sistema de Skype, con la dirección José A. Cabezas. Siempre estamos para recibirles sus llamadas, conversar y pídanos lo que quieran, cualquier cosa, y se la estaremos enviando gratuitamente si está a nuestro alcance. No se olviden, la próxima semana juntos. Por ahora, estos que hemos escuchado de Héctor Omar, estos principios y valores de él que han sido transmitidos y que los esperamos para terminar la próxima semana, y lo que hemos conversado con Carmen Quesada, que cale muy hondo, por supuesto, y el mensaje sobre el matrimonio, el amor y las relaciones humanas que leímos de Bhagavan Baba, expresado en el último cumpleaños de noviembre pasado. Nos veremos entonces. Empieza el día con amor. Pasa el día con amor. Termina el día con amor. Ese es el camino a Dios.